todas las prácticas culturales que ustedes están presentando, tanto en Neuquén, en Chubut, La Pampa, Río Negro, en Santa Cruz, como en Tierra del Fuego, todas son prácticas que son autogestionadas, son una construcción colectiva, quiere decir que ustedes lo fueron desarrollando. Muchas veces nosotros tenemos el concepto, ¿no?, de la heterogestión, ya está todo dado, entonces nosotros tenemos que tomar las prácticas culturales que ya están determinadas, ¿sí?, las formas heterogestionadas que también se vienen dando, y no plantear diferentes formas y articulaciones entre los propios compañeros que nosotros tenemos en cada una de las provincias, ¿no? Entonces, estos conceptos que muchas veces ya lo tenemos incorporados, como decir, ¿qué es la autogestión? ¿Cómo es esos procesos, ¿no?, que de nosotros mismos organizarnos, presentarnos ante el Consejo Federal de Inversión, ¿sí?, unas propuestas, cómo debe ser eso? Bueno, estas son las acciones que día a día generan esa transformación, ¿no? Justamente la autogestión lo que implica es una transformación política, social y cultural, sumado a que las experiencias, ¿sí?, que ustedes están presentando implican, ¿sí?, una transformación cultural. Muchas de ellas a través de, volvemos, ¿no?, a través de la ecología, a través del trabajo territorial, a través del medio ambiente, a través del desarrollo local, ¿sí?, van generando estas prácticas. Y esta idea, ¿no?, de la autogestión implica una idea de participación. ¿Podemos poner? Esta participación, ¿sí?, también es interesante pensarla. Es decir, ¿qué tipo de participación nosotros estamos buscando? ¿Sí? Hoy estamos participando, ¿sí?, y esta forma de participar implica también una transformación, ¿sí? Nosotros cuando decimos la participación, ¿sí?, tenemos que pensar que tiene que ir hacia un fin, ¿sí? Si no participamos por participar, es decir, o decimos, bueno, vamos, nos sentamos y participamos, sino que esa transformación, ¿podemos volver?, justamente tiene que implicarse, ¿sí?, y apuntar hacia el cambio social, ¿sí? Tiene que haber una idea justamente de transformación donde el cambio, ¿sí?, sea el protagonista, pero no hacia una idea, ¿no?, el famoso gatopardismo, que cambie todo para que nada cambie, sino que esa transformación implique justamente un cambio en las estructuras sociales, ¿no? Hay un autor, si ponemos un poquito, estoy mareando ahora, acá lo tengo a Germán que me va pasando las filminas. Sí, hay un autor, ¿no?, Bauman, que plantea el concepto de participación, ¿sí?, y creo que está bueno plantearlo en esta idea, ¿no?, que el problema central tiene relación justamente es la individualización, ¿sí? No apuntar justamente hacia generar el individuo como un ente aislado, sino que lo que buscamos es que generemos, ¿sí?, a través de estas redes, a través de estos canales de comunicación, ¿sí?, las diferentes formas y canales, ¿sí?, de contención, de nodos. ¿Volvemos? Esto es lo que nosotros estamos planteando, ¿no?, el tema de las redes. Por eso yo le preguntaba ahí, por ejemplo, en Tierra del Fuego, ¿cuántos de ustedes se conocen de las experiencias que vienen realizando, ¿no? Nosotros también hicimos una vez con la universidad acá en Buenos Aires, la Universidad Nacional de Matanza, un encuentro donde planteábamos, ¿no?, con las organizaciones sociales, la idea era ver de qué forma lograban la articulación entre las mismas organizaciones en un territorio dado. Bueno, resulta que se iban presentando, fue muy gracioso esto, ¿no? Y, bueno, venía una y decía, yo soy Amanecer Solidario. A los 5 minutos se presenta otra y dice, bueno, yo soy Amanecer. Asociación Civil Amanecer, otra Asociación Civil Amanecer Solidario. ¿Y vos qué hacés? Nosotros tenemos una panificadora. Ah, mirá, nosotros también. Resulta que tenían casi la misma denominación, realizaban lo mismo, ¿sí?, pero estaban a 5 cuadras y no se conocían. Es más, lo peor de todo, vino el Ministerio de Desarrollo Social
Y se confundió de institución, fue a la que no tenía el subsidio. Y cuando dijo, pero venimos a controlar el subsidio para ver cómo están la implementación de las acciones, y dijo, no, nosotros no tenemos ni personería jurídica, que es otra de las cuestiones que ahora vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, fíjense esta cuestión de, estaban 5 cuadras, prestaban los mismos servicios, ¿no? Daban a la misma comunidad, pero no lograban conocerse entre ellos. Entonces, por eso es importante este concepto, ¿no? La red no tiene que homogenizar, ¿sí? La red, justamente, el valor de las redes es que se rescate cada una de las particularidades, ¿no? Y la red tiene que funcionar como contención. Es lo que antes estábamos hablando cuando Pablo estaba presentando, ¿sí? El tema de, por ejemplo, cómo nosotros podemos conocer a alguien que nos pueda alojar en el tema de la residencia, ¿sí? Bueno, hoy creo que esta charla justamente es enriquecedora para tener un comienzo, ¿sí? De aquellas personas que inclusive no tenían ese conocimiento, empiecen a generar esa red, ¿sí? Hoy la circulación de esta información también va a generar redes, entonces eso es lo que hace rico, ¿no?, estos encuentros, no solamente que quede como una cuestión, ¿sí?, ahí, sino que se revalorice esa idea, ¿no?, de ciudadanía, de la construcción ciudadana, ¿no? Y justamente con esta idea, ¿no?, de la construcción ciudadana, nosotros tenemos que pensar que esto resulta interesante, ¿no? La participación ciudadana o el mismo ciudadano no es un agente, ¿sí?, que está determinado a priori, sino que interactúa en un espacio público, que ese espacio público no es estático, sino es dinámico, ¿sí?, que no es atemporal, y es una construcción colectiva justamente que deriva de una acción colectiva, ¿sí? Estos términos son centrales, es decir, ¿qué es lo que quiero decir? Es decir, justamente la construcción social a través de la gestión cultural está dada en cada uno de los proyectos, ¿sí? Son, por ejemplo, voy a tomar un segundito para ver el tema, ¿no?, de, por ejemplo, Sembrando Cultura, con la cooperativa ahora que recién estábamos hablando, el tema de las acciones territoriales locales, ¿no?, el pensamiento cooperativo, la construcción ciudadana, una propuesta cultural y política. Fíjense cómo se va relacionando, ¿no?, la parte que es social, la parte cultural y la parte justamente que implica, ¿no?, una construcción, ¿sí?, a través de estas prácticas de un nuevo concepto inclusive de ciudadanía, ¿sí? Entonces, ahí hay unas cuestiones, ¿no?, para revalorizar. El festival también, ¿no?, de cine de Tierra del Fuego, las artes, ¿no?, y la producción audiovisual en la gestión cultural. El planeta de origen, ¿no?, a partir de la observación, ¿sí?, del entorno cercano, el tema también del trabajo barrial, el juego tan importante, ¿no?, cómo se van dando estas cuestiones y se van construyendo estos lazos finalmente, ¿no?, que construyen y que dan vida a estas organizaciones. Y otro punto, ¿no?, cuando nosotros ahora vamos a ir viendo el tema, si lo podemos poner, el tema de los grupos, ¿sí?, qué importante, cuando estamos hablando de red, estamos hablando de participación, ¿sí?, también estamos hablando de grupos. ¿Qué significa un grupo? Es decir, 5 personas que se juntan, ¿ya eso es un grupo? Es decir, porque si no, nosotros nos juntamos y ya podemos decir que 10 personas tenemos un grupo, pero verdaderamente, ¿no?, el concepto justamente cuando creamos una organización social, ¿sí?, apuntamos a una asociación civil, a una fundación, ¿no?, o algo que tenga sentido de pertenencia, ¿sí?, el conjunto de personas que conforman ese grupo tienen que estar justamente orientadas hacia un fin común, ¿sí? Por eso es importante revalorizar esta idea, ¿no? Es decir, nosotros no nos tenemos que juntar
por juntarnos, sino que cada uno tiene que tener un objetivo en común, ¿sí? Y ese objetivo también está relacionado con el grupo. Otra de las cuestiones que nos estamos planteando, ¿no? Estas formas también de articulación, ¿sí? En el grupo, en el trabajo de equipo. Fíjense las diferentes formas, ¿no? Que nosotros vamos a ver. Que inclusive, con el caso de la cooperativa, quizás está bien marcada, ¿no? El tema de la participación en la toma de decisiones, ¿sí? Donde se pasa de un modelo piramidal a un modelo más horizontal, donde cada una de las personas que conforman esa organización es miembro, ¿sí? Tiene voz y voto en la toma de decisiones. No sé si estamos bien, ¿no? Ahí la gente de Sembrando Cultura, si es correcto. Bueno, independientemente de que, más allá de que tenemos una toma de decisiones a nivel horizontal, todos tenemos la misma voz y voto, dentro de por cuestiones administrativas tenemos que estar conformados por un consejo de administración, que en este caso está representado por un presidente, secretaria y tesorero. Y después tenemos una síndico que es quien se encarga justamente de estar como hablando así en cotidiano, pinchando a ver si qué hacemos, para dónde vamos y cómo lo hacemos. Pero independientemente de esa organización que es puramente administrativa y de lo legal para lo que es representación y gestiones en general, la toma de decisiones sí se hace con todos los asociados y se escuchan a todos por igual y se decide en conjunto, siempre apuntando a un mismo objetivo, ¿no? Claro, claro. ¿Quién más de las otras organizaciones, las otras provincias, está conformado como una asociación civil? ¿Ahí en La Pampa o en Chubut hay alguna de estas prácticas que son asociación civil? Federación de Entidades Italianas de La Pampa. Es una institución sin fines de lucro. Claro. Es una institución nueva, tiene 5 años de vida y bueno, tenemos un proyecto, yo lo dije hoy, con las universidades de la Patagonia e italianas, denominado Red de Universidades Patagónicas e Italianas, y bueno, trabajamos de esta manera, a través de videoconferencias y a veces como intermediarios el Instituto de Cultura Italiana o la Embajada en Buenos Aires. Claro, claro. Estamos como en los inicios y hemos tenido mucha participación e interés de la Universidad de Tierra del Fuego, de la de Río Negro y lógicamente de La Pampa, que seríamos la base. Varias universidades de Italia también se han mostrado interesadas y nos preguntan en qué temáticas serían prioritarias o nosotros tendríamos algún interés, dada la diferencia, ¿no?, de uno y otro continente, para poder realizar intercambios, ya sea con estudiantes o con profesores o publicaciones. Y bueno, porque bueno, puede ser una metodología de trabajo para intensificar los lazos y buscar opciones. Claro, y claro. aquí ¿Ya tienen pensado las acciones que van a desarrollar? ¿Qué tipos de actividades se van a llevar a cabo? Sí. En este momento estamos, una de las temáticas es energías, y la otra temática para la gente de sociales tiene que ver con movimientos migratorios. Cómo poder realizar algunas actividades sería con intercambios. Lo que sí tendremos que precisar de qué forma se van a llevar a cabo, ¿no?, estos intercambios, qué ofrecerían las casas de estudio y cómo poder concretarlos. Estamos en los comienzos. El local de la provincia, también esto es nuevo, es un proyecto de turismo cultural. ¿Por qué?
en cada uno de los pueblos de nuestra provincia existen las construcciones, podríamos decir, de los italianos que llegaron a fines del siglo XIX, principio del XX, y cómo poder realizar un desarrollo local, podríamos ponerle ese marco a través de la cultura y el turismo. Perfecto, porque buenísimo. de esta manera estarían trabajando todas las federadas. Algunos son pueblos pequeños y bueno, es una forma de que también ellos puedan presentar algún proyecto local que... Sí, ¿no? Acá también, estos conceptos que nosotros estamos hablando, ¿no? El tema de las redes, Sí. cómo se Sí. van articulando y cómo se van dando estas redes, ¿no? A través de las diferentes acciones que nosotros estábamos planteando. Y otra cuestión, sí, que justamente a través de las redes y de la participación, ¿sí? Es lo que veníamos hablando, ¿no? Es decir, que como en el caso de las universidades y las diferentes instituciones, ¿no? Diferentes prácticas culturales, justamente la lógica no es que estas redes, como ahí estamos viendo en la filmina, sean todas homogéneas, sí, que sean todas iguales, sino que justamente la lógica de las redes es comprender la heterogeneidad de los grupos que lo componen, ¿no? Y la red, ¿sí? Lo que busca también es que todos los actores que conforman esas redes permitan, ¿sí? Esta idea de imaginar, ¿sí? Lo que se denomina, ¿no? Estas heterogeneidades organizadas. Es decir, cada una de estas acciones, si bien pueden ser diferentes, pueden compartir objetivos comunes, tienen acciones o componentes que van a ser diferentes, y eso es lo que enriquece a cada una de estas prácticas, ¿sí? Y ahora ya, para volver más que nada, ¿no? A enfocar el tema de las organizaciones comunitarias, ¿sí? Estas organizaciones que nosotros podríamos volcar los proyectos. No sé si los otros proyectos de las provincias estaban conformados como asociación, aparte de la compañera que recién comentó de La Pampa. Acá, Festival de Cine. Está Festival de Cine, acá. ¿Cómo están? Nosotros como particulares, digamos, como Lorena Chinier y Ariana Spensa, y que nos asesoramos para hacer alguno de todas estas cuestiones que leemos en la filmina, pero por cuestiones de que alguien con conocimiento nos asesoró, no nos hicimos asociación civil ni nada, por que alguien me corrija si estoy diciendo cualquier cosa, algo así, de que por la cantidad de ingreso económico que teníamos, no nos hacía falta, o quizás nos ponía en una situación engorrosa de la situación personal de cada uno, más que nada en lo económico, y después en regularizar todas las cuestiones que ingresan económicamente a una asociación o a una fundación, que después a la hora de explicar qué es lo de uno, qué es lo de la fundación y qué se hacía como un lío económico en lo de cada uno. Entonces laburamos de manera particular, pero corriendo este riesgo, que quizás si el día de mañana nos sale un aporte de 300.000 pesos, no sabemos en dónde ubicarlo para después poder abonarle a cada persona como corresponde, y qué sé yo, como bien decía el compañero, creo que si tiene alguien a ver la parte de contaduría legal, terminamos todos presos, o sea, no sé si presos, pero sí irregularidades que uno lo hace desde el lugar más honesto que conoce, o que puede hacerlo desde el desconocimiento, porque acá nosotros somos un equipo de trabajo en donde no hay contadores, no hay abogados, entonces como que hay cosas que se dan todavía peor por sobreentendido, ¿viste? Como que si la vamos haciendo bien, y quizás estas charlas que vos nos puedas explicar qué es lo que más nos conviene. Sí, está bueno lo que plantea, ¿no? Porque muchas de las organizaciones pasa lo mismo. Por eso le preguntaba también, no sé, las experiencias, por ejemplo, de Chubut, ¿también están organizadas? ¿Hay alguien levanta la mano
De Neuquén. Ahí. Ah, ¿Quién quiere hablar? De ¿Alguien quería Neuquén. hablar? Neuquén. Adelante, Neuquén. ahí, ahora. De Neuquén. Chubut. Sí, Chubut. Vamos primero, a ver, vamos a ordenarnos. Vamos primero con Neuquén, después Chubut y después La Pampa, ¿sí? Así que el resto, mientras cortemos los micrófonos, así habla Neuquén. Hola, mi nombre es Mirta Córdoba, represento a ANAP, la Asociación de Artistas Neuquinas de Artistas Plásticos. La asociación se conformó en 1973, o sea que ya lleva 44 años en funcionamiento. Hubo unos periodos que tuvo unos avatares en cuales estuvo por disolverse, pero bueno, con el aporte de amigos y de socios se logró repuntar. La asociación nuclea y asocia artistas plásticos cualquiera de técnicas, cualquier técnica de producción artística, ¿no es cierto? Nosotros organizamos muestras en la sede que tiene actualmente en otra asociación que es la Conrado Cultural, la primera sede cultural de Neuquén, en la que funcionan otras asociaciones, 4 asociaciones más. Y bueno, en esta sede se organizan muestras, conferencias, charlas, todo lo relacionado a actividades artísticas. Es una La consulta, asociación más que nada, ¿tienen Sí. ustedes personería jurídica? Sí, a eso iba. Sí, tenemos personalidad jurídica, realizamos todos los años los balances, ahora con estas nuevas normativas que salieron de este nuevo Código Civil, tenemos que hacerlo mediante contadores, en eso estamos en regla, digamos. Creo que lo único que nos falta es un trámite ante la DGI con el tema de la FIP, perdón, con el tema de la cuenta bancaria, pero en cuanto a papelería estamos todos en regla. Está bien. Después entonces estaba Chubut que quería hablar, ¿no? Ahí en Neuquén te pedimos Hola, ¿qué tal? capaz. Ahí va. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Gisela Odriozola, soy de Puerto Madryn. Aprovecho para saludar a Eli del Patio OM, que he participado en el Museo de Reciclado y Arte Sustentable ya 2 años, y la conozco a Laura Aguilera también de Ushuaia. Una alegría encontrarlas por acá. Y bueno, yo en Puerto Madryn participo de un espacio, somos 9 mujeres, armamos este espacio que se llama Colmena. En principio fue un espacio más informal, queriendo tener un espacio de talleres, fuimos nucleándonos y muchas de nosotras compartíamos experiencias, prácticas y la verdad que todo esto de empezar a encontrarnos no fue solamente desde asociarnos o de alguna manera en hacer posible un espacio de trabajo, sino también en esto de pensar, bueno, la autogestión, como recién decíamos, ¿no? Que entiendo que hay un camino que tiene que ver con la práctica en sí, pero hay otro camino interno, me parece, que es poder encontrarnos realmente, pensar la autonomía conscientemente, qué es esto de asociarnos, qué es esto de practicar el colectivo, que creo que es un gran desafío para todos siempre, porque digamos, no son las vías con las que generalmente hemos transitado la vida, ¿no? Siempre es como más de lo individual. Así que siento que bueno, que el desafío siempre es doble, ¿no? Encontrarse con el otro y también poder encontrar el espacio donde uno pueda aportar en esa diversidad. En este caso nosotras somos
varias artistas, diseñadoras y venimos de distintas experiencias, y que siento que siempre ha sido como bastante nutritivo esto. En este momento el espacio está como en construcción, pensamos varias alternativas de cooperativa, de asociaciones, y bueno, estamos encaminadas hacia una asociación, pero todavía no tenemos personería jurídica, así que esta charla más que pertinente para nosotras. Perfecto, sí, ahora vamos más que nada para ver el estado de cada uno, ¿no?, de las diferentes organizaciones, para ver los pros y los contras, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos en conformar, justamente ahora lo estamos planteando acá con la compañera del Festival de Cine, ¿no? Es decir, nosotros tenemos diferentes formas de organización, ¿no? Las formas de organización colectiva, en esto que bien estabas planteando, como nuevas formas que ustedes están conociendo como grupos, formas de prácticas, ¿no?, como procesos asociativos, que muchas veces estos procesos asociativos no están dados, sino que es una construcción permanente, como bien decías, ¿no? La compañera de Chubut. Son construcciones que se tienen que dar día a día, y muchas veces los intereses personales no concuerdan con los intereses de las instituciones, ¿sí? Es como están escindidos, es decir, por un lado están los intereses personales muchas veces, y por otro lado están los intereses, ¿sí?, de la institución. Entonces tenemos que organizarnos, ¿sí?, tenemos que ser solidarios para justamente lograr esa articulación. Nosotros acá tenemos formas de organización colectiva, ¿sí?, que son básicas, ¿sí?, las que les voy a presentar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos estas formas, ¿sí?, siempre hablamos del tercer sector, ¿sí? El tercer sector justamente son las organizaciones de la sociedad civil. Pero si es el tercer sector, hay dos sectores antes, ¿sí? Es decir, porque siempre estamos pensando en el tercer sector, decimos tercer sector como la forma de organización de la sociedad civil. ¿Y el primero y el segundo cuáles son? Entonces, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo plantear qué es esto, no? ¿Por qué decimos el tercer sector? Primero que sepa que apriete, que pasa palabra, que apriete y Ya, sepa, apriete. gana. Yo El lo primero, sé, yo lo sé. sí, le damos el premio. ¿Cuál les suena? Ahí me parece La Pampa, levanta la mano una compañera. A ver. El Estado sería uno y los privados, las empresas privadas, otro. Claro, el primer sector es el Estado, el segundo sector, muy bien, ahí le estás haciendo bien, está perfecto, sí. Un punto para La Pampa. Entonces, el primer sector es el Estado, ¿sí?, el segundo sector es el mercado, el tercer sector son las organizaciones de la sociedad civil. Hay autores que ya están hablando de un cuarto sector, que son las redes informales y la familia. ¿Qué es esto, no? Las redes informales y la familia, la importancia de la significación, ¿no?, de esta informalidad, porque estamos saliendo para después volver de esta idea de lo que es la formalidad, ¿sí?, la personería jurídica, estas asociaciones que nosotros podemos identificar. Las redes informales, ¿sí?, que no estarían acá en lo que nosotros estamos planteando. Es decir, pero estas redes informales y la familia, en los contextos, muchos contextos sociales, ¿sí?, territoriales, de base, son tan importantes como aquellas que podrían estar institucionalizadas. Por eso muchas veces, ¿sí?, donde no llega ni el primer sector, ¿sí?, ni donde llega el segundo sector, que al mercado muchas veces no le importa llegar, ¿sí?, está el tercer sector, las organizaciones de sociedad civil, pero hay veces que ni llegan las organizaciones de sociedad civil a ciertos lugares, ¿sí? Hay lugares, hay poblaciones que están tan aisladas que si no fuera justamente por el contexto social que las agrupa, estas redes informales, ¿sí?, que son tan importantes, no hay forma de lograr, ¿sí?, la inserción o la inclusión. Estamos hablando de niveles básicos, ¿no? Después también podemos que esa inclusión
sea a través de prácticas colectivas, culturales. Recién estábamos hablando con la compañera que fue bárbaro que me comentaba. Hace circo, yo la presento de paso, hace circo, aparte de las actividades de cine, hace circo. Entonces estábamos planteando, bueno, esto, ¿no?, de las redes informales. ¿Qué es más importante? Con un presupuesto muchas veces, ¿no?, de 1.000 pesos, por ejemplo, llegar a 10 alumnos en una escuela rural o llegar a 1.000 alumnos en el centro de la provincia. ¿Sí? Entonces, ahí también están esas cuestiones, ¿no?, en el momento de la planificación de las actividades culturales. ¿Sí? Entonces, por eso es importante también esta consideración de las redes informales, que muchas veces, por esta caracterización, ¿no?, de ser informales, no tienen importancia, pero muchas veces tienen tanta importancia como las organizaciones, ¿sí?, con personería jurídica. ¿Podemos volver un cachito? Ahora vamos a ver, ya para pasar a este cuadrito que nos interesa, ¿sí?, las diferentes formas de organización que podemos tener desde el punto de vista jurídico para lograr una asociación. ¿Sí? Nosotros tenemos dos recuadros, uno que es sin personería jurídica y otro que es con personería jurídica. ¿Sí? Nos vamos a detener primero en el que es sin personería jurídica. ¿Sí? Fíjense que ahí tenemos dos tipos de asociaciones, una asociaciones de hecho y otras simples asociaciones. ¿Sí? Bueno, las asociaciones de hecho, ¿sí?, son asociaciones que están dadas, como bien decía, ¿sí?, la presentación, sin personería jurídica, ¿sí?, pero hay un escribano, ¿sí?, público que da fe de la conformación de esa asociación, ¿sí?, logra un mayor grado de institucionalidad, no está totalmente institucionalizada como si fuera una organización que tuviera personería jurídica, pero logra un grado de cierta institucionalidad, dado que hay un escribano que da fe de la conformación. Y las simples asociaciones son estas asociaciones, ¿no?, que nos juntamos muchas veces entre un grupo de personas para satisfacer un bien, ¿sí?, o un servicio que queremos dar a la sociedad. Después, tenemos las asociaciones que con personería jurídica, que muchas veces estas son las más importantes. ¿Por qué? Porque son las que el Estado o los privados pueden, ¿sí?, darnos donaciones, subsidios, y de esa manera lograr que esos subsidios vayan justamente a la organización y no hacia una persona. Dentro de lo que es la personería jurídica tenemos asociaciones simples, fundaciones, cooperativas y mutuales. ¿Sí? Entonces, recién estaban planteando, ¿no?, qué forma de organización podemos tener si queremos conformar un grupo, ¿no?, que desarrolle, ¿sí?, alguna actividad cultural. ¿Cuál sería la diferencia entre una asociación civil, una fundación, una cooperativa? ¿Sí? Las tres podrían caber la figura. ¿Sí? Una asociación civil es la constitución, ¿sí?, a través de tener un objetivo, se juntan un grupo de personas, ¿sí?, justamente para cumplimentar un fin, donde tiene que haber un acta constitutiva que conforma esa asociación civil, y esa asociación civil va a ir después, tiene que ser presentada, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ante la Inspección General de Justicia. ¿Sí? Como bien acá se decía, los trámites son largos. Si uno se llega a equivocar con una coma, ya el trámite vuelve y tarda un año. No, Sí, los plazos son un año, es decir, siempre se calculan el plazo de un año, ¿sí?, para tener una asociación civil. ¿Con quién hay que llenarlo entonces? Sí, el tema es con quién hay que llenarlo, ¿sí?, porque muchas veces los que asesoran también Contador. tienen que ¿Solo ser- abogado, solo contador o alguien que conozca la institucionalidad?
Sí, son más que nada son gestores que se dedican a la presentación de asociaciones civiles o de fundaciones, ¿sí? Igualmente hay normativas, hay leyes sobre asociación civil, fundación, de que leyendo con atención los requisitos, claro. digamos, el ¿Puede? margen de error, sí. Pero ahí te dijo que una coma equivocada, Por eso, pero si lees bien la normativa de la ley, el margen de error, cuanto más lo leas y con más atención, el margen de error es menor. Y la diferencia entre las distintas personas jurídicas es lo mismo. Claro. ¿Hay algún Sí, lugar sí, de sí. asesoramiento, Sí. Nahuel? Lo que tenemos, sí, para consultar INAES. es lo que es el INAES, sí, la Inspección General de Justicia también, que ustedes pueden llamar y consultar, que el INAES, con respecto al tema de las cooperativas, ahí sí los van a poder asesorar, inclusive con el tema de las cooperativas también hay modelos, hay estructuras que las pueden bajar de la página del INAES, ¿sí? En el caso que quieran conformar o pensar en un modelo cooperativa, ¿sí? Ahora vamos a ir profundizando en cada uno de estos puntos. Entran y bajan un modelo. El tema que tienen que prestar atención son los objetivos, ¿sí? Con los cuales ustedes tienen que pensar la organización. Es decir, tiene que estar muy en claro cuál es la misión, ¿sí? Cuál es la visión, cuáles son los objetivos que tiene la organización, porque justamente ahí también es una de las causas, ¿sí?, del error. Muchas veces los objetivos no concuerdan con la misión, o son tan amplios, ¿sí?, tan difusos, que ahí está justamente una de las cuestiones principales donde puede haber una equivocación, ¿sí? Entonces, tenemos las asociaciones civiles. Después teníamos, por otro lado, las fundaciones. ¿Podemos? ¿Es que lo veamos? Sí, sí, ¿recuerdan? Sí, asociaciones civiles, fundaciones, ¿sí? Que las fundaciones, la diferencia jurídica es la constitución, ¿sí?, de quién constituye esa organización, ¿sí? Por ejemplo, una asociación civil es un conjunto de personas que se juntan, ¿sí?, y redactan un acta. Ese acta es lo que se llama, ¿no?, el acto constitutivo, y se empieza a redactar los objetivos, la misión. La fundación es una persona con una o varias personas con un aporte de dinero, ¿sí?, que tienen el objetivo de cumplir un fin determinado. Es interesante esto, tanto asociaciones civiles como fundaciones. Uno que viene trabajando el tema educativo, las universidades privadas, ¿sí?, a ver si alguien sabe, ¿qué figuras tienen o cómo se constituye una universidad privada? Asociación civil. A ver. ¿Saben? A ver, acá tenemos algo. Levante la mano, que es importante. ¿Cómo se constituye? Si ahora que estamos hablando, la articulación entre universidades, entre las diferentes... ¿Cuáles son las figuras de las universidades privadas? Yo estoy de acuerdo con Lorena, para mí son fundaciones. Acá están diciendo fundaciones, asociaciones civiles. ¿Alguien sabe o qué? Ahí en Tierra del Fuego. Acá Acá, hola, ¿sí me escuchan? ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo me presento primero, mi nombre es Mónica Alvarado. Yo represento al trabajo del Bosque Nativo Yatana. Nosotros constituimos una fundación que tiene 13 años de vigencia para llevar adelante el proyecto de recuperación de un bosque nativo que estaba en ese momento como un basural y un lugar de consumo de drogas y alcohol. Lo que yo quería aportar en relación a este tema de la diferencia entre asociación y fundación está relacionado con la experiencia mía, la propia, cuando yo presenté el proyecto ante el Consejo Deliberante de la ciudad y me dijeron que tenía que constituir una ONG, que podía ser una asociación civil o una fundación, y bueno, yo salí sinceramente del Consejo Deliberante desesperada, sin saber qué tipo de organización tenía que emprender. Por otro lado, yo como artista visual, frente a la responsabilidad de organizar una ONG, también es como que salí
muy preocupada el Consejo Deliberante porque para poder llevar la gestión del proyecto para que se haga realidad tenía que, bueno, hacer todo ese camino que al principio parece bastante tedioso, y considero que es tedioso, pero no es imposible porque hay mucha gente vinculada a los proyectos que le gustan los papeles, le gusta la gestión administrativa. Entonces creo que la clave también pasa por asociarse con estas personas que están acostumbradas a realizar ese trabajo, porque por ahí los artistas o la gente de la cultura no tenemos esa costumbre, ¿no? O ese oficio. Entonces, cuando yo salgo del Consejo Deliberante con esa propuesta, me empecé a asesorar, y como el trabajo principal, el objetivo fundamental nuestro es la protección de un bosque nativo que está en pleno centro, me fui a asesorar por una persona que en ese momento tenía como toda la experiencia, que era una persona muy reconocida en la ciudad como ambientalista, ya falleció hace varios años. La fui a ver a Graciela Ramaciotti, y ella me dijo que siendo asociación, por ejemplo, el gobierno o la política de turno, si tenía una intención contraria a la que nosotros teníamos, y que nosotros, por ejemplo, seguimos teniendo, que es la protección del bosque, pueden asociarte 200 personas, por ejemplo, de la noche a la mañana, y en una asamblea te dan vuelta al objetivo de la asociación. En cambio, en una fundación se protege los propósitos que ponen para la organización los fundadores, y eso no se puede cambiar. Entonces, por eso nosotros organizamos una fundación. La contra que tenemos como fundación es que la gente piensa que tenemos plata. Claro, sí. Suena más rimbombante la fundación. Mirá, ¿sabes que el tema de la conformación de la asociación civil, justamente, permitime que te interrumpa, ¿no? Me parece interesante lo que decís. Está en el estatuto cómo es la conformación y la integración de las personas al consejo directivo. Si la comisión directiva admite nuevos asociados. Y claro, ¿no? por ejemplo, nosotros estamos con... Primero vamos a terminar, ¿no? Es interesante esto que planteás. Las universidades, ¿no? Que quedó ahí. Una universidad puede ser una asociación civil o una fundación. Ambas figuras legales le permiten la Constitución. Entonces, un proyecto asociativo, cultural, ecológico, también puede ser una asociación civil o una fundación, de acuerdo a cuál es el criterio. Muchas veces, ¿no? Para conformar una fundación, lo que se requiere es un aporte principal de capital, que no está dado no es tanto a la importancia que se le asigna a la asociación civil. ¿Sí? ¿Un monto mínimo? En la asociación civil creo que eran 1.000 pesos. 3.000, ¿no? 3.000. Pero es un monto que depositas y exactamente, recuperas. Sí, pero es un monto más o menos que se puede cumplir para conformar la asociación, ¿sí? En el tema de la fundación, sí, ya en la inversión, al ser un aporte principal, muchas veces también se observa que no llega a cubrir lo que el órgano de control considera un número suficiente para la conformación de esa organización, ¿no? Entonces, fíjate... ¿Pero cuánto sería? ¿Hay un mínimo? No, en la fundación... Creo que sí, hay un mínimo. Pero sí, hay un mínimo, digamos, sí, que puede llegar a ser elevado para alguien que quiere empezar de cero. Entonces, claro. por eso, Lo que pasa más es que... asociación civil o cooperativa, sí. Lo cultural, lo educativo. El tema es que, sí, no, generalmente el monto para, no sé, en la Inspección General de Justicia, que es la que tramita el tema de Buenos Aires, no es tan, así que la asociación civil son los 3.000 pesos, ¿no? Siempre en la fundación estaban observando como que el monto recomendable son 10.000 pesos, ¿sí? Porque eso garantiza el funcionamiento de la forma de la organización, ¿sí? Entonces, la diferencia que puede haber en la fundación, que también puede ser la estructura es más verticalista, porque es, por ejemplo, una persona o dos personas que se juntan y esos son los que priorizan el proyecto organizativo. Una asociación es más asociativa y incluye a más participantes, ¿sí? El tema de las cooperativas,
¿sí? Ahí ya entramos al tema del INAES, que ahí también hay mucha información. No sé si vos habías puesto... Sí, yo, perdón, ¿no? Me quedé como colgado con lo que comentaba la compañera de Tierra del Fuego. Entonces, en términos formales, ¿no? Después vamos a ver, después vemos lo espurio o no lo espurio, Sí. ¿no? Porque después uno puede decir, hay un acta constitutiva, pero uno sabe que en determinados lugares te pueden obligar a anotar a determinada gente por otras razones. Entonces mi pregunta es, en términos formales, ¿se puede alguien externo venir a copar una situación y darte vuelta a los Legalmente objetivos? no, si no lo aceptaste vos, o sea, tiene que haber en una de las Claro. sesiones ordinarias, o sea, un acta donde vos aceptás nuevos miembros. Si la comisión directiva no acepta nuevos miembros, Sí. nadie, ningún tercero puede interferir en tu O sea que asociación. legalmente no habría ningún motivo como para que vengan El 50 tema es- personas a el tema copar. es si uno en algún ardid de otra No, el persona- tema son las presiones extra que no tienen que ver con lo legal. Porque después por ahí legalmente sí se pueden anotar y también te dan Nahuel vuelta una decía elección. recién que depende de cómo está armado el Claro. estatuto. Eso es Si el estatuto permite o no. sí. que haya- La figura... Entonces depende de un estatuto. Sí. Pero de una previa autorización el Claro. ingreso, nuevos miembros, si Sí, no, sí. no... Siempre la figura legal de constitución está marcada por el estatuto, donde están los objetivos, la misión, ¿sí? La visión, cómo se van a llevar a cabo, cómo son las formas de, justamente, de integración a los nuevos asociados, tanto en la asociación como en la fundación, cómo son la toma de decisiones, y estas personerías, no tanto asociación como fundación, lo que requiere, ¿sí? Es tener una estructura funcional para que le dé vida a esa asociación, ¿sí? Es decir, presidente, vicepresidente, tesorero, vocal, ¿sí? Y muchas veces, que esto es lo que nos ha pasado, ¿no? Le voy a contar otra experiencia. Nosotros, desde la universidad, fuimos también a una actividad cultural. Había una organización que era justamente en un municipio de Ituzaingó, en provincia de Buenos Aires, donde era transformar el perfil asistencialista hacia un perfil emprendedor de las organizaciones. Y justo nos tocó una organización, ya la estamos denominando organización, que era una sola persona, ¿sí? Que era justamente, tenía un comedor, ¿sí? Que en ese comedor recibía chicos prejudicializados del municipio de Morón. Entonces, le consultamos, le preguntamos, ¿tiene personería jurídica? Nos dijo no. ¿Tiene reconocimiento municipal? Tampoco. Y entonces le dijimos, ¿y cómo funciona? Bueno, con donaciones de los vecinos, ¿sí? Y ahí le propusimos, le llevamos el estatuto ya redactado, le llevamos todas las soluciones. Además él hacía cerámica, entonces los chicos tenían como otra actividad, ¿sí? Talleres de cerámica. ¿Qué es lo que hicimos? A ver si alguien puede decir. Teníamos todas las formas, ¿sí? De generar una intervención para cambiar la situación, ¿no? No tenía personería jurídica, no tenía reconocimiento municipal, no podía recibir donaciones del municipio, ni de la provincia, ni de la nación, ¿sí? Y le dijimos, perfecto, ustedes van a hacer además un taller de cerámica. A ver si alguien puede saber la respuesta, qué es lo que hicimos en este emprendimiento, en este proyecto. A ver si alguien de alguna provincia. Nosotros fuimos como universidad, ¿no? Y dijimos, bueno, como una propuesta de intervención sobre esa situación que veríamos que podíamos intervenir para transformar esa situación, dándole personería jurídica, generando esta idea de taller. ¿Qué es lo que hicimos? Sí, de acá, de Julio de Ushuaia. ¿Qué tal, Julio? Sí, mi pregunta es si esa persona aceptó lo que ustedes le ofrecieron. Porque quizás Bueno. estaba en su zona de confort, que no tenía que hacer trámite administrativo alguno, estaba bien, la misión que tenía él la cumplía, quizás no tenía una visión muy a largo plazo y de quizás salir de ese entorno y
Mi pregunta es esa, si aceptó o no. Estás en lo cierto, Julio. Vamos a complementar, hacía 25 años que venía trabajando de esa manera. Lo que hicimos fue darle la mano y decirle, siga así. Es decir, no intervenimos para nada, porque la intervención muchas veces le puede generar un problema mayor a la persona de cual se atiene. Entonces, una sola persona, tener un presidente, un vocal, un tesorero, presentar los balances, ¿sí?, confirmados por contador público, después presentarlos al órgano del Contralor, se le iba a generar un problema mayor de los costos de tiempo de que ya tenía. Además, es interesante, mire que son las vueltas de la vida. O sea, no necesitaba formalizar por los costos que manejaba. No solamente por los costos, sino la implicancia de lo que significa, es decir, quién iba a ser el tesorero, quién iba a ser el vocal, cuando Las funciones. ¿no? las funciones. Cuando él gente. hacía 25 años que funcionaba como un comedor en su propia casa, esto no de las redes informales, ¿sí? 25 años. El juez de Morón que le mandaba a los chicos prejudicializados, justamente, mire lo que son las vueltas de la vida. O sea, tenía una exnovia que la mujer era amiga del juez. Y yo justo le pregunté, che, ¿sabes que conozco una organización en Ituzaingó? Tal, y situación. Me dice, sí, yo le mando a los chicos ahí. Le digo, pero vos estás loco. Le digo, ¿cómo vas a mandar a chicos a una organización que no tiene personería jurídica, no tiene nada? Me dice, mirá, la personería jurídica muchas veces es un sello donde lo que buscan, ¿sí?, es obtener fondos, recursos, pero no le dan importancia al chico. Acá esta persona hace 25 años que está trabajando, nunca tuvimos problema y verdaderamente se ocupa de la implicancia, sí, y del chico. Entonces fíjense ahí también, ¿no?, estas cuestiones, ¿no?, de la personería, de lo que significa también generar la tramitación. Y un juez inteligente. Y un juez inteligente y que es capaz de justificar sí, por qué. Que de la lógica, si nosotros apuntamos una lógica netamente racional y de la norma, va contra lo que es la legislación. Pero si lo aplicamos al sentido común, era para felicitarlo, ¿sí? Entonces muchas veces ahí también estas cuestiones, ¿no?, de la conformación de la asociación civil, de la fundación, del modelo organizativo que queremos privilegiar, depende también de cuáles son las capacidades, cuáles son los recursos con los que contamos, ¿sí?, y a qué es lo que nosotros aspiramos a llegar, ¿sí? Entonces, no sé si ahí Julio se pudo responder esta pregunta, ¿no?, complementando lo que vos habías comentado, ¿sí?, que está bien. Sí, bueno, sí, yo me quedé pensando en eso, creo que acá varios también, porque ahora que aportás esto de los 25 años, la persona está cómoda como está, y el meterle todo el resto de la cuestión legal y contadores y toda la organización le iba a causar el desequilibrio, así que por eso suponía eso, que primero mi duda era si había aceptado o no. Así que claro, es eso. Sí. Quizás, porque está interesante, es qué hubiera pasado si, por ejemplo, otra gente se le hubiera querido sumar y él hubiera querido sumar a más gente, por ahí puede pensar o no en, bueno, ahora que tengo más personal que está comprometido con la misma idea, si es pertinente ahora sí pensar en otro formato que sea beneficioso para la práctica. O sea, luego que sea ¿cómo es que se dice de plomo? Una salvavidas de plomo, ¿no? Sí. Pero claramente una persona en temas institucionales se le complica mucho. Una cosa unipersonal. Es por eso mismo, ¿no?, esta idea, ¿no?, muchas veces. Y bueno, yo no sé si, Julio, permíteme, si estaba cómodo. Funciona. Es decir, hace 25 años que viene desarrollando esa tarea y justamente ante muchas necesidades, ¿no?, pero era la solidaridad del barrio, ¿sí?, que llevaba a cabo esa práctica, ¿no?, es decir, para los beneficiarios, para los propios alumnos. Acá, ¿eso se puede poner? Sí. Estamos viendo, ahora le vamos a mostrar la página del INAES por el tema de las cooperativas, que es el otro punto que viene.
que ahí ustedes van a poder acceder a información en la parte normativa, ¿sí? Que es www.inais.gov.ar. Si van a la parte normativa, en la solapita de arriba, ahí, fíjense que ahí están las leyes, los decretos, las resoluciones, ¿sí? Que ahí están las leyes de cooperativas, las leyes de fundaciones que marcan justamente todos los procesos, ¿sí? Constitutivos para formar, ¿sí? Lo que es una cooperativa, ¿sí? La ley orgánica, cómo se desarrollan esas cooperativas, ¿sí? Ahí tenemos el registro de todo lo que es cooperativas y fundaciones, ¿sí? Y mutuales, cooperativas y mutuales, ¿sí? Pero son expertos en el tema de cooperativas. Volviendo al último punto, ¿no? Que eran las cooperativas, nosotros ahí ya nos estamos también configurando o viendo un modelo muy interesante, ¿no? De organización. Las cooperativas es una asociación también de personas que se reúnen de manera voluntaria, de manera democrática, para satisfacer un bien, ¿sí? O un servicio para la para la comunidad y para ellos mismos, ¿sí? La característica justamente de las cooperativas es que se organizan de manera horizontal, ¿sí? Donde cada miembro tiene voz y voto para la toma de decisión, ¿sí? ¿Qué es lo que genera esto? Más cuando son proyectos asociativos a pequeña escala, la cara a cara, ¿sí? Que muchas veces en estos proyectos culturales, asociativos, es tan importante, ¿no? Es decir, la cercanía, los valores que nosotros vamos a ir viendo en el tema de las cooperativas. Fíjense, vamos a ver esta cuestión, ¿no? De las cooperativas, que me parece muy importante. El tema de la propiedad, ¿sí? Justamente unas cuestiones de la propiedad, el tema de la toma de decisiones, el tema del manejo de los excedentes, es central en el funcionamiento de la cooperativa. ¿Por qué? Porque la cooperativa, justamente el concepto de propiedad es compartido, ¿sí? Es decir, la propiedad es de la cooperativa y no es de la persona o de la asociación, ¿sí? Sino que cada una de las personas que conforman es de acuerdo a su cuota de ingresos, su cuota social, ¿sí? Forma parte de la propiedad de la cooperativa. Esa es una propiedad colectiva. La toma de decisiones, esto también es importante, ¿sí? Que se diferencia en el caso también de las asociaciones o de las fundaciones, en la forma de la toma de la decisión, ¿sí? En este caso es de manera horizontal, ¿sí? Es decir, no es verticalista, donde cada miembro de la cooperativa tiene voz y voto en la toma de la decisión. Y en el caso de los excedentes, ¿sí? Fíjense que no se habla de ganancia acá, se habla de la distribución de los excedentes, porque esto es importante. Muchas veces se asocia a las cooperativas también, ¿no? Como una forma, como una empresa. Hay varios que dicen, no, las cooperativas no son una empresa. Quizás podemos pensarlo como una empresa social. Las cooperativas justamente lo que centran es el valor en la persona y no en la acumulación o en el capital, ¿sí? Acá tenemos una diferencia clarísima en lo que puede ser una fundación, ¿sí? Muchas veces hay fundaciones que tienen otros intereses, ¿no? Entonces las cooperativas concentran el interés hacia los asociados, hacia la persona. El valor está centrado justamente en los miembros que conforman, ¿sí? Esa cooperativa, y no hacia los valores más que nada capitalistas, sino nosotros queremos conformar, ¿no? O pensarlo desde una visión de diferenciación. Y por último, esto es también, yo creo que esto es central, ¿no? Los valores de las cooperativas. ¿Leen todo? ¿Llegan a leerlo? Ahí se llega a ver.
Fíjense los valores: ayuda mutua, respeto, compromiso, confianza, honestidad, igualdad. ¿Cuántos de estos valores no solamente tendrían que ser los valores de las cooperativas, sino los valores de todas las organizaciones, ¿sí? Y de la sociedad más que nada, ¿no? Es decir, fíjense, ayuda mutua, estamos hablando de red, estamos hablando de proyectos culturales, ¿no? Estamos hablando de respeto, el respeto también hacia las organizaciones, el respeto inclusive hacia el medio ambiente, el compromiso, este compromiso que también que tiene que estar orientado hacia una transformación social. Es decir, nosotros hoy estamos acá con estas prácticas sociales, ¿sí? Culturales, ¿sí? Y disponiendo de este tiempo, porque hay un sentido de transformación social, hay un sentido del territorio, de la comunidad, de los lazos que se generan entre los diferentes grupos, ¿no? Entonces, esos lazos, ese compromiso también nos lleva a la confianza, ¿sí? Esta idea de lograr ese cara a cara, el respeto, ¿sí? La honestidad y este principio de igualdad. Creo que estos valores serían centrales no solamente de los valores del cooperativismo, sino de los valores que tendríamos que tener día a día cuando pensamos, es más, cuando salimos a la calle, ¿sí? Cuando planteamos nuestra vida, nuestro quehacer diario. Entonces, estas cuestiones no son muy importantes. Te quería hacer antes, porque me imagino que se la pueden estar haciendo los compañeros. ¿Sí? Si no, me dicen no, nada que ver. Ponele, que puede pasar con algunas organizaciones o prácticas, vamos a poner prácticas que en principio no tengan todavía ningún tipo de organización jurídica formal, ¿no? Que por ahora son agrupamientos o asociaciones que trabajan formalmente, pero jurídicamente pueden ser informal, digamos, frente a la ley. Y ponerle que sean mínimo 10 personas. Sí. Ya son 10 personas, tienen muy claro qué hacen con su práctica, con muchas de las que están acá, que por ahí todavía no tienen un formato. ¿Qué hace que me defina por uno u otro formato? Mirá, por ejemplo, si son 10 personas... ¿Y qué más le conviene a la organización, sí, no? Eso lo tiene que... Podés tener una asociación civil o una cooperativa. Sí. Lo que te define entre una asociación civil y una cooperativa es la forma de tomar las decisiones. Ajá. Es decir, una cooperativa es una organización donde las personas, ¿sí? Los socios de esa cooperativa tienen voz y voto. Bien. Es decir, todos toman decisión y todos opinan. Perfecto. Son las formas de participación obligada a la cooperativa tiene una forma. Sí, sí. Entonces, ponele. Quiere decir que a la hora de recibir, pues supongo que también muchos de aquí deben estar pensando, de presentar prácticas y tener la posibilidad de acceder o a subsidios, o a becas, o a financiamientos externos. ¿No habría diferencia entre una institucionalidad y otra? La diferencia, una es la forma de participación, ¿sí? Pero a la hora de recepción, ¿no habría problema? Yo quería opinar. Por eso quería hacer la pregunta primero. Mirá, eso depende también de la conformación y lo que aspira también el grupo. Es decir, no llegás a 10 personas o no querés tener una participación. Claro, no, a lo que yo me refiero es que si yo soy cooperativa o soy asociación civil, me puedo presentar a determinadas convocatorias porque el formato me lo permite. Mirá, si tenés personería jurídica, depende también las convocatorias. Hay convocatorias que son de asociatividad y que prefieren que se presente una cooperativa a una asociación civil. Ajá. Pero eso se aclara, ¿no? Se dice. Depende. Eso depende de las convocatorias. No sé, hay convocatorias del Ministerio de Desarrollo Social que apuntan a... Las de trabajo siempre son cooperativas. Las sí. de trabajo apuntan a que sean cooperativas, pero es casi es una institucionalidad impuesta. De trabajo... hay cooperativas de que son culturales. Claro, pero está bien, pero lo que me refiero es que generalmente ese es un formato que pide el ministerio que armes para poder presentarte, porque en verdad que hay algo de la institucionalidad que les conviene al ministerio. Según el contexto sociopolítico, según el contexto temporal, los programas que existan. Claro, pero debe haber algo en la formalidad que sea más pertinente para determinadas cuestiones. Según el contexto, porque, por ejemplo, no sé, en otro momento quizás había más programas que beneficiaban más a la cooperativa
que a la asociación civil. Ajá. Quizás hoy el contexto Sí. y los programas dicen, no, el presupuesto va a ir más para las asociaciones civiles. O sea que Cambia habría eso. algo ideológico también Sí. en cada uno de los formatos. Para mí sí tiene mucho ¿Por qué, que ver. ¿Por qué digo esto? Porque entonces también me parece que la elección, porque digo igualdad de condiciones, no tengo la gente, tengo todo, Sí. me parece la idea que uno tiene, no solo de la práctica, que también va con la práctica obviamente, sino que también hay que saber que si uno opta por determinada institucionalidad, quizás quede dentro o fuera de alguna de esas prácticas en función de los contextos que estamos mencionando. Por ahí los internacionales son un poco más amplios, pero por ahí Sí, los sí. Pero nacionales... internacional quizás una fundación te queda mejor. Sí, eso es lo que... Si es a Sí. instituciones internacionales con una fundación, Y eso te adapta mejor. y ese conocimiento, ¿cómo se accede? Mira, en los comienzos de los 90, con el tema de los organismos internacionales de crédito, el concepto era fundación. Por eso, es como el Estado. Es decir, lo que ¿Pero qué le facilitaba la fundación, por ejemplo? era la figura legal que vos armabas y tenías la personalidad jurídica, esos programas con la participación de la sociedad civil, veían que la sociedad civil podía gestionar mejor que el Estado. Entonces, los fondos ¿sí? no iban al Estado, sino que iban directamente a la sociedad civil. Sí. Hay gente que es muy crítica que fue muy crítica, que sigue siendo crítica, de los fondos que vienen de los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el mismo, más allá, tenemos el problema, a ver, vamos a poner el problema de educación, ¿sí? Si nosotros el problema de educación lo atomizamos en 25 fundaciones y no lo concentramos en el Estado o en una, se atomiza el problema. A ver, para entenderlo, porque me parece importante entonces que la elección va por 3 lugares. A ver, digo, Sí. voy a decir, a igualdad de condiciones, ¿no? Ya tengo Sí, la sí, gente, sí. ya, a igualdad de condiciones, como decías vos, si yo soy solo, hay cosas que ya quedo fuera, no tiene sentido plantear. Pero digo, yo tengo la gente, tengo el objetivo, tengo claro lo que quiero hacer, tengo el territorio, el espacio. Entonces hay un componente ideológico Sí. de uno, digo, ¿no? Sí, sí, O sea, sí, sí. ideológicamente, si voy a trabajar, acá también hay que definir conceptos, prácticas culturales, territoriales, porque también cada uno puede definir como quiere y lo acomoda. Pero vamos a los conceptos, una fundación no sería, de alguna manera, el formato institucional que avalaría ese tipo de prácticas. Mirá, si se juntan las personas y tienen un fondo para constituir, lo puede hacer. Serían fondos privados. Fondos privados. O personales. Son privados. Claro, quiero decir para que no quede privado como que son las empresas. Que No, vienen privados por ahí. individuales. Gente tuvo dinero, lo juntó y son fondos Nosotros personales. queremos ganar y... Una gran diferencia también en estas formas de constitución es el grado de participación que se quiere dar a los miembros de la asociación. ¿Y en la fundación qué En la fundación mira, el grado de participación sería menos participación a más participación, sería fundación, asociación y cooperativa. Bien. La cooperativa todos participan, tienen voz y voto. Claro. En la asociación civil participa el consejo. Pero supone también un trabajo, digo para Julio que lo diga, la Sí. cooperativa, si es voz y voto, el trabajo es de todos. El trabajo supone también una Igualmente en el competencia. estatuto uno puede llegar a determinar el porcentaje de horas de trabajo de cada uno. Claro. O sea, porque no es justo que el que trabaja 2 horas reciba igual... Pero más allá del Sí. excedente que En el- acá en el hablábamos, estatuto sino de se que puede aclarar. la cooperativa supone presencia en el trabajo. Sí, Se requiere igualdad. presencia, participación, compromiso, solidaridad, ayuda mutua, Claro. es decir, los valores. Y la mutual es otra forma de constitución, ¿sí? Pero la diferencia es que la mutual Servicios, ¿no? presta servicios y vos pagás para recibir un servicio. El concepto de mutualidad está muy asociado a los inmigrantes como una forma de asociación, ¿sí? Las primeras corrientes inmigratorias que venían a Argentina justamente se conformaban en cooperativas o en mutuales, ¿sí? Mutual de italianos, la mutual, la AMIA, en el caso de la Asociación Mutual Israelita Argentina, ¿no? Que son las mutuales más conocidas, ¿no? De los españoles, mutual de socorros mutuos.
Entonces, las obras sociales se unificaban de acuerdo a la nacionalidad, ¿sí? Es decir, un sentido de pertenencia. Entonces, colaboraban con una cuota social que no se da en el tema de las cooperativas, ¿sí? O en la fundación, ¿sí? Es la conformación, la constitución inicial que se da en el proceso de esa asociación, ¿sí? En las cooperativas también tenía entendido que había un aporte de los cooperativos. Exactamente, es un aporte inicial que es la cuota social para ingresar a la cooperativa. Claro, ¿y las cooperativas aceptan? ¿Cómo es el mecanismo para aceptar nuevos participantes? Sí, digan. Acá hay una consulta vía WhatsApp de una de las prácticas que no pudieron estar, pero que son de las prácticas reconocidas, que es de la comunidad del Paralelo 42. Gabriela Aloras. Es referente a una práctica que se llamó Montañas de Fuego, que son artistas visuales de la comarca andina, de toda la Patagonia, y que han trabajado de las artes visuales en la temática sobre todo de los incendios, ¿no? Como una temática ecológica y también, digamos, habitacional en un punto. Ella dice: los artistas visuales de la comarca andina, el Bolsón y alrededores, estamos asociados sin fines de lucro, pero desde hace 2 años iniciamos el proceso para tener personalidad jurídica, pero aún estamos en el camino. Es difícil y caro. Actualmente debe ser a través de escribano público. Aprovecho para preguntar si esta es la única opción, que sea por escribano público, o hay que hacerlo, o hay alguna manera gratuita de hacerlo. Mirá, lo que pasa es que ahí quieren responder en Tierra del Fuego. ¿Están saludando o quieren dar una respuesta? No, queremos decir algo, un aporte. Sí. Bueno, acá para Gabriela que está escuchando, a ver el aporte de Tierra del Fuego. Sí, en el caso nuestro del proyecto de Bosque Yatana, en el caso de la conformación de nuestra ONG, Fundación Cultivar, nosotros la iniciamos porque también, claro, nos topamos con esta problemática del patrimonio que uno tiene que depositar para iniciar la ONG. Entonces, cuando estábamos con esta preocupación, alguien me sugirió a mí, como pintora, que pusiera como patrimonio inicial mis pinturas, mis obras plásticas. Entonces yo empecé a averiguar y resulta ser de que, bueno, al menos en ese entonces era posible. Entonces yo fui a ver al escribano del pueblo, que era acá para la gente de la casa de las 2 Jordás, que él conocía mi trabajo en el arte porque tenía amigos abogados que venían de Buenos Aires y me habían comprado pinturas. Entonces, por esta cosa de pueblo chico, él sabía que yo era pintora y que mi pintura, digamos, era reconocida de algún modo. Entonces él me dijo: lo que necesitas es que un contador pueda aseverar de que tus obras tienen un valor. Entonces fui a ver una contadora que yo sabía que iba a apoyar el trabajo de protección del bosque, y esta contadora me dijo: lo que necesitamos es que algún ente o algún organismo te pueda dar, que te haya comprado una pintura, te pueda dar alguna constancia, una boleta, un recibo, alguna constancia de que te compró la obra porque tu obra tiene un valor, etcétera, etcétera, y que esa obra tiene un valor en el mercado, de alguna manera, aunque sea una factura o un recibo. Y como a mí el ACA, de acá de Ushuaia, estaba refaccionando el hotel y me había comprado varias obras, conseguí que el ACA me diera a mí un certificado. Con ese certificado la contadora hizo la gestión y pudimos abrir la ONG poniendo una selección de mis pinturas, que creo que eran 7 o 10 pinturas, como patrimonio inicial. Y no pusimos ni un solo peso. Los artistas, cada vez que venden una obra a alguna institución, o que alguna institución les requiere su trabajo para exponerlo como patrimonio, que junten todas esas documentaciones, porque a la hora de activar una ONG pueden tener, digamos, al menos un problema menos. Y si bien no está el escribano, ¿cuánto te cobra? O sea, lo que te cobra el contador es mucho para hacer ese trámite. No, nosotros tenemos 13 años ya de gestión. No me acuerdo cuánto dinero fue. Era plata, pero
no me acuerdo cuánto, pero... Menos que un escribano. Bueno, nosotros ahora seguimos con una contadora que para los balances anuales, por ejemplo, nos hace un descuento especial justamente por la finalidad de nuestra organización, que es la protección del bosque nativo. Bueno, yo soy de Entre Ríos, de Concordia. Está el Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades de Entre Ríos, donde las capacitaciones y asesoramiento y guía de cómo conformar una cooperativa mutual es gratuito. Uno saca turno, vienen, te capacitan, te van guiando el paso a paso, y lo único que uno tiene que aportar es para los libros, para el libro de actas, el libro contable, pero digamos costos no... Pero fíjate que acá me parece interesante lo de Gabriela, en función de lo que decía Nahuel, porque ellos no están juntos, porque es una comunidad andina, por lo cual no se ven todo el tiempo. Entonces sería muy difícil para ellos, bueno, juntémonos una vez por mes, porque viajar de por ahí, de Río Grande a Santa Rosa, sería muy pero costoso. Al menos para la conformación del acta y del estatuto, claro, se tiene que juntar para firmar. Sí, claro, pero por eso por ahí la asociación civil es una figura que más les cierra. El tema es este costo que estaba viendo, si ella se lo puede zafar. Igual que este dato puede ser un dato interesante para muchos, de cómo en realidad cómo hacer patrimonio, cómo hacer reserva económica desde los objetos materiales que sí tienen un valor simbólico y material. Sí, para una asociación civil. No, para la fundación. Para la fundación no. ¿Solo fundación? Digo, porque la fundación requiere un para capital la fundación inicial. necesitas Mira, capital. nosotros estuvimos averiguando ahora para conformar una asociación civil. Acá. Perdón, Mónica, ustedes son fundación. Fundación Cultivar, sí. En la ciudad de Buenos Aires, y de acuerdo a los amigos o no amigos, la asesoría para presentar, ya sea fundación o asociación, era de 5.000 a 20.000 pesos. Ese era el monto que de diferentes, los gestores que se dedicaban. El de 20.000 era un estudio de abogados y el de 5.000 era un gestor que se dedicaba a la presentación. Sí, también todo depende de qué uno es lo que espera. Sí. Porque, a ver, como dijo Pablo, si por no pagar 10.000 pesos, después voy a estar 3 años dando vueltas, pagando los errores que cometí, y perdiste un montón de posibilidades de ingresos. Por eso digo, si uno tiene, por la experiencia que ustedes tienen, 10 años de trabajo, 12 años, que sabés que presentando las prácticas en determinados lugares uno podría acceder a determinado monto, a veces decir, bueno, a mí me conviene realmente poner estos 10.000 pesos para cerrar todo de una vez por todas, pero me empieza a entrar un dinero que no lo voy a poder obtener si no tengo una forma jurídica. Sí. Digo, por eso esto que vos decías, una cosa es hacer 1, una cosa es hacer 4, otra cosa es hacer 10, Claro. otra cosa es lo ideológico, de también optar cuál es el formato que responde mejor a, digamos, como Julio, ¿no? No es lo mismo ser una cooperativa que ser una fundación, porque por ahí ellos podrían acceder a la fundación y no desean ser fundación, por cuestiones de orden de criterio, ética, etcétera. En cambio, a Mónica le conviene ser una fundación por determinadas cuestiones. Bueno, cada uno pensará. Entonces está, me parece, la cantidad de gente, los objetivos, lo ideológico, y asesorarse, y también evaluar si esa forma jurídica te va a generar un beneficio, o va a ser un, como se llama, un salvavidas de plomo. Exactamente, sí. Porque no sé cuánto cuesta sostener después una asociación civil. El tema es, si no entra plata, ¿cuánto te cuesta sostener una asociación no solamente civil? sostener, es decir, lo jurídico, una ¿no? vez que ya está en funcionamiento, es la presentación del balance de manera anual. Sí, que tiene que estar firmado por un contador público. Después otro no te significa otros gastos. No. El tema es que todos los años tenés que presentar el balance y estar firmado por el contador. Después otro gasto no hay. Claro. Sí, a mí, sí. Sí. A nosotros cuando nos planteamos hacer esto de tener una personalidad jurídica, es el hecho de que a veces algunas estos encuadres que vos nombras, por ejemplo, nosotros prestamos un servicio. A principios de año, la universidad nos dijo, bueno, yo tengo este proyecto hermoso de investigación y necesito hacer una actividad de extensión. Los pido a ustedes que lo hagan porque ustedes manejan la parte cultural, la parte artística, la parte de conexiones con los artistas, en este caso fotógrafos, y lo hicimos el trabajo. Pero nosotros ahora, en ese momento de cobrar por nuestro servicio, por nuestras prácticas, por todo lo que nosotros sabemos gestar, no sabíamos si podíamos hacerlo a través de una asociación civil, por ejemplo, cobrar por un servicio que prestamos, porque aparte nosotros también generamos cosas como
Pero ustedes para cobrar eso, cuando crean la asociación civil, el objetivo tiene que estar bien claro que... Si no lo pongo ya estoy en un problema, por ejemplo. Sí, ahí ya entraría en un problema. Necesito una buena asesoría, Sí. necesitamos. Ahí se entraría en un problema porque el objeto social de la Constitución de tu asociación tiene que concordar con las acciones que después vos... Y sobre todo con la facturación, es como vas a facturar. Claro, exactamente. Yo quería aportar eso también. 2 datos a tener en cuenta, que no son menores, es el objeto de la persona jurídica que elija debe ser lo más amplio posible. Claro, Actividades educativas y culturales, y entran un montón de actividades, porque cuanto más lo limitas, más te limitas vos a poder después desarrollar actividades. Y como segundo dato importante es, en el consejo directivo de la persona jurídica que elijan conformar, no pueden haber familiares directos. Presidente, secretario, tesorero y vocales titulares, no pueden haber familiares, porque algunos, por una cuestión de confianza, quieren conformar una persona jurídica y buscan 10 personas lo más allegadas posible, y no ¿En se ningún puede. formato? No pueden haber familiares directos en la comisión directiva. En la comisión. O sea, el presidente y un vocal suplente, Claro. sí, pero hasta vocales titulares no pueden ser familiares directos. Julio, sí. Sí, hago una aclaración con respecto de lo de las relaciones familiares. A nosotros inicialmente, desde lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, de Economía Popular, nos habían asesorado de esa manera. Que no podría haber en el Consejo de Administración familiares. Después, averiguando bien y demás y asesorándonos, hoy en día yo soy presidente de la cooperativa y mi señora le toca estar como secretaria. El problema es cuando se cruza el presidente y la esposa es tesorera, o al revés, la presidenta es la señora y el tesorero es el marido. En esos puntos, según lo que nos asesoraron acá en IGJ, en esos puntos no son compatibles, pero si es secretaría y presidencia no hay problema porque no hay manejo de dinero. Y el manejo de dinero lo hacemos con el Consejo de Administración, que estamos integrados por el presidente, la secretaria y el tesorero, y además contamos con la cuenta bancaria del Banco Tierra del Fuego, que a su vez trabajamos a través de la plataforma de Home Banking con una tarjeta de coordenadas, que uno inicia un trámite de transferencia de fondos a alguna cuenta en particular, y hasta que el último no la firma estando de acuerdo y la envía, esa transferencia de fondos no se hace. O sea que tenemos un control bastante estricto dentro de lo que es el movimiento de cuentas, más allá del accionar de IGJ y del propio contador que tenemos trabajando para nosotros. Nos presentó una consulta hace poco. Nosotros tenemos todos los papeles en regla en cuanto a personalidad jurídica y presentación de balance y todo eso. Nos pregunta si nosotros podemos facturar como asociación. Por ejemplo, si un artista hace un servicio o vende una obra, nosotros podemos emitir una factura para que ese artista pueda cobrar su obra a una institución, por ejemplo. Sí, es más, deben emitirla porque si no, el manejo de los fondos, no habría registro de justamente el manejo de la circulación del dinero. No, pero me parece que ella pregunta una situación que es facturar para el artista. Claro. O sea, cuando el artista le vende una institución, claro, si la asociación le puede facturar al artista. Como intermediarios. ¿Como intermediarios? Claro, como intermediario. Tenemos un socio, un artista socio, y quiere vender su obra a un banco, por ejemplo. Mirá, yo creo que no habría problema. Sería más interesante, más oportuno quizás le pregunte a un contador, pero al ser socio y formar parte de la asociación no creo que haya problema. Ahí me parece que también está bueno hacerle caso a Lorena, es primero eso que te decía Lorena, que por ahí en el estatuto ponerlo en la categoría que sea lo más amplia posible para que te permita vender servicios, investigación, ventas. Entonces ahí me parece... Si el socio, si el dinero va para un privado, si el dinero va para ese artista, el artista tiene que tener la manera de facturar, porque le tiene que dar una factura a la asociación. Tiene que una entrada para la asociación. Pero es de la asociación. ¿Cómo le da la asociación el dinero al artista? El artista tiene que... Algo que la asociación el dinero va para el cobrando y se la da al artista. Claro, pero al vender... Va a tener una guita negra. El tema es que el bien que vende
¿El bien que la vende? obra. ¿El dinero va para la asociación Claro. o para el artista? No, va para el artista. Va para el artista. No, tiene que Para el poner artista. su factura particular. Sí. O sea, Pero ya por es eso, algo lo que dice privado. es que si siendo socios El- pueden ser intermediarios. Sí, eso es algo Claro, particular. Sí, Personal. Porque ahora- quizás la Porque- asociación se puede quedar con un porcentaje y le da el resto, le da el negro, claramente, se le está dando negro al artista. Bueno, se lo das en negro de algún lado, tenés que justificar Claro. esa salida de dinero. Sí. No lo podemos Pero no, pero pensándolo, porque mi pregunta es, ¿por qué el artista no podría tener una forma de facturar? ¿Es muy costoso? El tema es muy costoso. Es muy costoso ¿Por qué? Acá porque dicen que no. tiene... ¿Por qué Pero no? no tiene un monotributo, Monotributo. social o monotributo. Claro, 100 pesos por mes. Bueno, aquí dicen que el monotributo social puede ser gestionado para artistas. sí, pero suponte, a veces el monotributo social tiene también sus requisitos, ¿no? Y si el artista es un profesor, por ejemplo, no entra en la categoría de monotributo social y tiene que pagar un monotributo común, pagando una cierta cantidad por mes que no vende. O sea, no es que nosotros vendemos 10 horas por mes, se vende de vez en cuando y no se justifica pagar un monotributo común para un artista. Entonces, cuando una institución te pide una factura, es todo es complejo. A ver, mira, nosotros por ejemplo, cuando hicimos con Cultura Imaginada, algunas de las prácticas, te diría casi, bueno, la mitad por lo menos, y aparte porque justamente era para ser amplios, no tenían ningún tipo de formalidad jurídica, porque tampoco la exigíamos, justamente porque no nos parecía que tenía que ser exigible. Lo que habría que tener era una cuenta bancaria, ¿no es cierto? Y una factura. Y en esos casos, nosotros le pedíamos en la declaración jurada que la persona que iba a cobrar tuviera la cuenta, nos pasara todo, que fuera a esa persona. Entonces, muchas veces lo que hay que también conseguir es quién, en todo caso, puede brindar una factura para que esa venta sea legal. Claro, conseguir una factura en préstamo, digamos así. A veces sí, a veces compartida. Sí. Porque ellos tienen que pagar un impuesto. Sí, inclusive a algunos les conviene también poder porque a veces están es esto, ¿no? Por debajo de lo que va a facturar, le viene bien, todavía tiene un margen y por ahí alguien le puede, bueno, te colaboro en el pago mensual de la factura y se legaliza esa situación. Está la plata entra contablemente. Y bueno, y en otros casos, como por ejemplo ha pasado cuando alguna fundación que trabajaba apoyando una determinada práctica y era la fundación la que presentaba la factura. Igual lo digo, Sí. hay soluciones muy prácticas de esto. Sí. La asociación, esto nadie está grabando nada, ¿no? Sí, está grabándose. La asociación vende la obra, presenta una factura de la asociación y después cualquier gasto que haya que sea facturable, por ejemplo, alguien hace una reparación en su casa y hay una factura de esa reparación, piden la factura a nombre de la asociación para cubrir la entrada de dinero. Que es, O el IVA de la no es factura tan de que difícil. el artista le da a la fundación. Pero bueno, son Sí, manejos que son alternativas que son tienen que verlo con un contador. formales porque la plata no es corrupta, o sea, es la posibilidad de blanquear un dinero que se está blanqueando y esto que vos mencionás, la dificultad de que si me pongo en el monotributo al final casi no tiene sentido la venta, pero como dicen Nahuel y Pablo, consultar con un contador, pero también averiguar las otras formas, quizás, a ver, si ustedes tienen muchos socios, ¿no? Sí, Son artistas. 150 que super. Bueno, y no se Sí, puede lo armar más- entre ellos pagar, claro, que se pague, que se junten, Que al mismo uno tiempo pague para un facturero y hasta que completan el monto que tienen que completar pueden prestarse la factura. Interesante la propuesta. A ver, acá Julio tiene otras alternativas, a ver, legales, por favor, Julio. Sí, el tema de facturación es bastante complejo y a nosotros nos ha pasado una vez que como institución casi prestamos factura, pero menos mal que no pasó porque había ciertas irregularidades de quienes nos pedían la factura
Y para ese caso, nosotros como cooperativa, todos los asociados, como ya saben, la cooperativa es de trabajo cultural y todos tenemos que brindar alguna especie de taller o servicio para la cooperativa. Por ejemplo, en talleres, lo que hicimos ahora a mitad de año, que fue la colonia artístico-recreativa, todos trabajamos, quien no trabajó no cobró, y de los que trabajamos, de la recaudación total, un 10%, según el estatuto nuestro, se destina a la caja de la cooperativa, para el fondo cooperativo, y el resto se distribuye equitativamente, no igualitariamente, que ahí es lo que quería hablar anteriormente y se me pasó. Que por ahí se confunde lo equitativo con lo igualitario. En realidad, quien más trabaja, más va a ganar. Sí. Exactamente. Estamos todavía... está claro. Sí, estamos todavía en casi el 2 de septiembre, vamos a cumplir 4 años y estamos todavía aceitando el reglamento interno, que eso quiero destacar por experiencia, que lo primero que tienen que hacer apenas tienen el estatuto y conforman la cooperativa, redacten un reglamento interno, porque después hay muchas cuestiones que hay asociados que después se van, que hay discusiones adentro, y si no hay un reglamento interno es difícil por ahí seguir un cauce o una línea de trabajo. Nosotros igualmente al momento somos 8, y entre los 8, que éramos 6, se agregaron 2 más asociadas y están conociendo igualmente el trabajo de la cooperativa, pero los 6 que estamos nucleados ya hace rato venimos trabajando y nos conocemos. Pero el reglamento interno es muy importante, eso es lo que quería destacar. Y en el caso de la facturación, hoy en día ya no facturamos en forma de talonario, sino directamente a través de la plataforma de AFIP. Hacemos tanto factura C como recibo C. ¿Sí? Pero esto de que haya un artista por ahí que trabaja para la cooperativa y quiera brindar un servicio y lo va a brindar bajo el ala de las áreas de la cooperativa, no como persona individual. Claro, en ese sentido es muy buena la forma de la cooperativa, porque es un paraguas para todos los que participan de la cooperativa. Claro, se puede facturar, sí, eso es importante. Es una buena forma. El tema de los aportes equitativos. Sí, porque yo creo que, a ver, porque hay que ser justo también, ¿no? Entonces digo, vamos a hablar de la legalidad y vamos a hablar también de la justicia. Entonces, en todo caso, sin ser ilegales, pero hay un derecho que es el primero, y es el derecho a trabajar. Entonces, no puede ir un derecho por encima del otro. Entonces me parece que cuando uno dice qué posibilidades hay, por eso está bueno preguntarle al contador, para que todo esté blanqueado, para que esté todo en orden, como decís vos también, que sepa quién la va a hacer, o sea, eso sí, porque si no puede perjudicar a la organización, eso clarísimo. Pero también hay que facilitar el trabajo de ese otro, porque si no, por la cuestión de la mera formalidad, legalidad, le estás impidiendo a alguien que pueda vivir de su trabajo. Y eso, claro, por eso digo que no hay que verlo como, por eso digo que no hay que verlo como ilegal. Me parece que hay que generar las formas formales que permitan que eso esté blanqueado, para que no haya como un vicio de parece que estoy haciendo un delito, cuando en realidad lo único que estoy tratando de hacer es generar mi forma de trabajo, que por otro lado otras formas me están obligando a hacerlo de esa manera. Entonces digo, como decíamos, es preguntarle bien al contador, el contador de confianza, que me diga realmente cómo hacerlo, para que la asociación tampoco corra peligro, no tenga ningún tipo de sanción, y el que está trabajando de su trabajo de artístico, cultural, también puede desarrollarlo. Hasta tanto se creen otras figuras que faciliten la tarea del trabajador. Y así es fácil. Ok, gracias. Con algunas certezas y con más consultas para poder hacer. Yo lo que me quedé de este final es, antes de elegir una forma asociativa, es tener claro el objetivo del grupo de trabajo, y la forma institucional viene después, porque si uno pone primero la forma institucional y después la práctica, puede tener problemas, o problemas no solo con lo institucional, sino en el grupo, sobre todo, porque ya les dije, yo veo tantos problemas de cuando falta dinero que cuando hay mucho. Entonces cuando uno tiene claro la práctica, creo que la institucionalidad se le puede encontrar una vuelta, y también a lo económico, al trabajo, a lo grupal. Eso es lo que nosotros siempre, cuando apoyamos los grupos y los acompañamos, siempre hacemos mucho hincapié en la claridad y la coherencia y la viabilidad de esa práctica. Y la institucionalidad tiene que venir a ser una cuestión más también de lo coherente, de qué es lo que necesita. Inclusive, como también decía Nahuel, quizás no necesite ninguna forma jurídica institucional, sino que no le hace falta. Así que bueno, les agradezco mucho a Nahuel,
a Pablo, los que han venido aquí, y a todos ustedes un gran abrazo a la distancia y un aplauso por haberse bancado hasta acá, y podemos seguir en contacto.